Hola, buenas tardes, espero que se encuentren todos bien en su casa y hoy vamos a dedicar un espacio a hablar de lo que es el regreso a clases seguro, específicamente de lo que es la corresponsabilidad de buena salud. Sí, a lo mejor no han escuchado el tema del todo, pero ahorita pues espero que con la información que les proporcione podamos atender a ciertas situaciones que antes de que nuestros niños regresen a clases presenciales, si su escuela es de aquellas escuelas que ya tienen contemplado regresar a clases presenciales, pues nosotros debemos atender a ciertas conductas o a ciertas cuestiones para que mi niño o mi niña vaya preparado al momento de ingresar a la escuela. ¿Sí? ¿Qué significa regresar a clases de manera presencial? Bueno, a nivel nacional, algunas escuelas del país están regresando a las aulas de manera presencial en una modalidad híbrida. ¿Qué quiere decir? Que los niños no van toda la semana, sino que van ciertos días de la semana y con grupos reducidos y manteniendo todo lo que son los protocolos de salud. Esto implica que además del trabajo de los aprendizajes al interior de la escuela y desde casa, también es necesaria la promoción de la salud y el cuidado de todos. Es decir, no solamente el cuidado de mi hijo o de mi hija, sino al mismo tiempo que yo cuido a mi hijo, estoy cuidando a los hijos de los demás. Regreso presencial, primero tenemos que entender que cada padre decide si su hijo regresa o no a clases presenciales. Y esta decisión es digna de todo respeto. Tanto el papá que decide que su hijo continúe de manera virtual, como aquel que dice que sí considera necesario que su hijo vaya a clases presenciales. ¿Por qué? Porque esta decisión depende de cada contexto familiar, ¿sí? Entonces, es respetable y es importante que entendamos que el papá decide si su hijo regresa o no. En caso de decidir continuar de manera virtual, el derecho a la educación de su hijo se cumple, ¿sí? Pero implica comunicación y compromiso con la educación de su hijo. Así como lo hemos trabajado durante la pandemia, pues debemos de seguir comprometidos. Y eso implica mantener comunicación con la maestra, que los teléfonos de localización de la familia sean correctos y que estén siempre disponibles para tener esa comunicación con el maestro. ¿Sí? Estamos preparados para volver a las aulas, más allá de hablar de útiles, de uniforme, de zapatos, de mochila, existen una serie de hábitos que debemos reforzar para que nuestros hijos vuelvan de manera segura a la escuela, ¿sí? Que a lo mejor durante toda la pandemia ya los hemos visto, pero como nuestros niños estaban resguardados en la casa, pues a lo mejor hay hábitos con los que no están familiarizados y nosotros como familia debemos empezar a trabajar. Antes de regresar, es importante mantener y reforzar nuestros hábitos de higiene. El baño diario, el cambiarse de ropa, todo lo que implica el cuidado de la higiene personal, lavado de dientes, baño, cuidado de su ropa, etc. ¿Sí? Otro aspecto muy importante, que es a lo mejor el que les digo que tal vez los niños no están tan familiarizados, el uso correcto del cubrebocas. ¿Sí? Primero que nada, pues el cubrebocas debe cubrir la nariz y la boca, ¿sí? El cubrebocas debe estar puesto correctamente, cubriendo tanto la nariz como la boca, ¿sí? Otro aspecto importante en el uso del cubrebocas, al momento de regresar al aula, el niño tiene que usar el cubrebocas por tiempo prolongado. Estamos hablando de entre 2 y 3 horas que el niño debe mantenerse con el cubrebocas puesto. Entonces, habrá escuelas o maestras que ya lo están trabajando desde manera virtual, pedirle al niño que trabaje con su cubrebocas porque él se tiene que adaptar. No se lo puede quitar, no lo puede tocar, no se lo puede mover. Entonces, tenemos que ayudarlo a que se adapte a eso. Lavado correcto de manos, no es nada más irnos y mojar, es lavar correctamente nuestras manos, ¿sí? Por lo menos durante 30 segundos. Entonces el niño puede contar, puede cantar una canción, pero debe mantener lavándose las manos. Lo importante del lavado de manos para prevenir el contagio, pues es la espuma. Entonces el niño nada más se moja, se echa el jaboncito y lo tira al lavabo, pues no lo estamos haciendo correctamente. Entonces debe de ser todo el lavado correcto de nuestras manos, ¿sí? El uso de gel antibacterial, ¿sí?
nosotros estamos adaptados a que cada vez que ingresamos a un lugar público, pues tenemos que usar gel antibacterial. Y entonces el niño también debe de aprender a usar gel antibacterial. Respetar la sana distancia, ¿sí? Aunque vamos a regresar a la escuela, pues no podemos volver a las costumbres de antes. Entonces tenemos que mantener distancia entre nuestros compañeros. ¿Cuánto se sugiere? Entre 1 metro y 1,5 metros de distancia entre cada uno. Entonces es importante que lo vayamos preparando para que él va a regresar, pero no va a regresar a las mismas condiciones o a lo que él estaba acostumbrado. El cuidado de materiales también debe de llevar sus materiales etiquetados con su nombre y debe de saber, y nosotros le tenemos que repetir todos los días, que el material es personal y que no lo puede prestar. No es por ser envidioso, no es por ser malo, sino porque ahorita el compartir materiales es una conducta de riesgo. Entonces no puede compartir los materiales. Otro aspecto importante, el niño ha estado todo este tiempo en casa. Entonces tenemos que establecerle un horario para que se coma el lonche o su snack, ¿sí? Dependiendo de la organización o del protocolo que siga cada escuela, pues a lo mejor se les va a pedir llevar un pequeño lunch. Entonces es importante que el niño entienda que el tiempo del receso es para que consuma su lunch. Y debemos de hacer conciencia nosotros como papás que el niño debe llevar este alimento en utensilios fáciles de usar sin ayuda. ¿Sí? Porque anteriormente en la otra normalidad que teníamos, pues ¿qué hacía la maestra? Le abría el lonche, le abría el juguito, le abría la bolsita donde traía, no sé, la galletita o algo. Y entonces ahora no queremos que esto pase porque es una manera de tener contacto con lo que es de uso personal. Entonces vamos a procurar enseñarlo a que abra su loncherita, a que si el jugo, pues a veces hay jugos que vienen mal cerrados, o que vienen muy apretados, pues antes de que ponérselo yo se lo abro para que en cuanto esté a él en la escuela le sea fácil abrirlo, ¿sí? O hay juguitos que traen un chuponcito que ya nada más el niño con la misma boquita lo estira y se puede tomar el jugo sin necesidad de que otra persona lo manipule. Entonces es muy importante trabajar esos aspectos. Recordemos que al regresar a clases, al regresar presencial, el niño va a pasar por 3 filtros. El primer filtro va a ser en casa, el segundo va a ser al llegar a la escuela y el tercero es al estar en su salón. Entonces, el primer filtro en casa, pues, ¿qué vamos a trabajar? Lo que es el aseo diario, el lavado correcto de manos, el uso correcto de cubrebocas y que sea un cubrebocas adecuado, ¿sí? Puede ser un cubrebocas de tela lavable, pero tiene que ser un cubrebocas tricapa, ¿sí? Porque tenemos que recordar que el contagio se da a través de las partículas que salen a través de nuestra boca o nuestra nariz. Entonces, el cubrebocas debe retener esas partículas para que no haya riesgo de contagio. Entonces, si compramos este cubrebocas, que es a lo mejor el más común y el más económico, no nos va a servir porque no hay esa protección. Y entonces, puede ser de tela, pero tiene que ser tricapa, o puede ser el cubrebocas, el, el que hemos estado viendo durante todo este tiempo, que es el que tiene tricapa y que es de protección K95. Sí es bien importante que también nos aseguremos de llevarle el cubrebocas. El niño puede llevar su careta, también puede llevar la careta a la escuela, pero es importante que si lleva careta, tiene que llevar cubrebocas. Esto no sustituye a esto. Entonces, si lleva careta, porque yo quiero que esté más seguro, porque no quiero que se toque los ojitos, no quiero que se toque la nariz, pues sí, se lo puede llevar, pero tiene que llevar también el cubrebocas, pues. ¿Sí? El segundo filtro, al llegar a la escuela, tenemos que hacer conciencia todos, el respetar la sana distancia. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados que al llegar a la escuela, todos nos hacíamos bola en el filtro a la hora de la entrada. Aquí no, va a haber marcas y tenemos que respetar esa sana distancia y tenemos que enseñarle a nuestro niño que se debe de formar y debe de esperar su turno, ¿sí? Se les va a tomar la temperatura, ¿sí? La temperatura corporal en la que dentro de los protocolos de salud para ingresar a cualquier lugar público, si es mayor de 37.5 grados, el niño o la persona no puede entrar.
a esa institución o a ese lugar público, ¿sí? El uso de gel antibacterial, se les va a dar su gel, se les va a pedir que lleven puesto su cubrebocas y se va a hacer la sanitización. Entonces, ese es el segundo filtro. Vamos al tercero. Cuando llega al salón de clases, el niño debe estar en un aula ventilada, con ventanas abiertas, con puerta abierta, para que circule el aire y no se concentren aquellas partículas o aquello que pudiera ser un foco de contagio. Igual debe mantener la sana distancia. Por esta razón, pues no van a ir todos los niños todos los días, sino que tenemos un límite de cuántos niños al día pueden asistir a la escuela. O nuevamente, el uso de cubrebocas durante toda la jornada, correctamente puesto, que cubra nariz, que cubra boca y que no se lo debe de quitar, ¿sí? Materiales de uso personal, vamos a recordar que no podemos compartir. Entonces el niño a lo mejor va a haber materiales que sí van a ser para todos, pero que va a ser una persona la encargada de distribuirla. En el caso de los niños pequeños de preescolar, ¿verdad? Que va a haber, a lo mejor la maestra les va a repartir el jabón, les va a repartir el gel, para que no darle la responsabilidad al niño de traerse ese material de higiene. Igual les va a repartir a lo mejor la toallita sanitizante para que limpien el lugar. ¿Sí? Pero los demás materiales son de uso personal y no se pueden compartir. Y le tenemos que hacer mucha conciencia a nuestros niños. Y otra parte del filtro del salón, en el salón de clases, pues es la observación constante del docente. El docente o los docentes que estén dentro de esa aula, pues van a estar observando constantemente a nuestros niños, en especial cuando hay alguna queja de que si se sienten mal o que les duele algo, les duele lo otro. Entonces, ahorita ya no vamos a minimizar los síntomas y es importante esa observación. Y pues se le va a dar el seguimiento. Y entonces es importante mantener los protocolos en estos tres momentos de la escuela, a la hora de la entrada, y es implica a toda la comunidad escolar, no nada más al niño. Papá también tiene que respetar los protocolos. Durante el receso, pues se les va a asignar un lugar donde puedan comer su lonchecito, donde puedan comer su snack, pero tenemos que ser conscientes de que no es un espacio para jugar. No van a ir a jugar, únicamente van a ir a consumir su lonche, a recoger su material, llevar su bolsita para poner ahí su basura o volver a guardar los restos de su lonche, ¿sí? Y continuamos con los protocolos, ¿sí? Que es el lavado de manos, que es la aplicación de gel y que es la sana distancia. Y igual a la salida, ¿sí? Entonces es importante que también nosotros, que somos los que esperamos al niño afuera de la escuela, mantengamos estos protocolos, porque acuérdense que el niño aprende viendo. Entonces, si ve que mamá trae mal puesto el cubrebocas, si ve que mamá no está respetando la sana distancia, pues difícilmente el niño lo va a hacer en la escuela. Ese sería otro. Y por último, y creo que no hay que dejarlo de lado, que considero que es muy, muy importante, la corresponsabilidad, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo más importante? Que todos cuidamos de todos, ¿sí? Porque al momento de elegir regresar a manera presencial, pues es mi responsabilidad cuidar la seguridad de mi hijo, pero al mismo tiempo que yo cuido a mi hijo, pues estoy cuidando a los demás. ¿Cuál es el primero para cuidar esto? Evitar conductas de riesgo, ¿sí? Sabemos que los niños deben de estar resguardados, que no deben de andar en lugares públicos, llámese mercaditos, llámese parques, llámese planes comerciales. ¿Por qué? Porque no sabemos las personas que anden ahí si estén infectadas o no. Entonces debo de evitar esas conductas de riesgo, que es andar en lugares públicos, no portar el cubrebocas, andar en reuniones familiares de más de 10 personas, ¿sí? Entonces es importante el evitar estas conductas de riesgo, porque al yo evitarlas, pues también estoy cuidando a mis niños. Y no dígase de viajes, ¿verdad? De salir a algún lugar, a la playa, a algún parque. Entonces, es evitar conductas de riesgo. Reportar cualquier malestar. Ahorita no podemos minimizar, no podemos decir, es que trae gripita, no. Cualquier caso que presente algunos síntomas, aunque no sean COVID, se considera sospechoso. Entonces yo tengo que reportar cualquier malestar. Aislarlo si es necesario. Lo importante pues es aislarse si es necesario. Debemos de recordar que los protocolos marcan un aislamiento de 14 días en caso de sospecha de COVID. Entonces sí es importante el aislamiento también, no minimizar síntomas, ¿sí?
Aún y cuando mi hijo padezca alergias, padezca que siempre ande mocosillo, pues tenemos que no minimizar el fluido, ojos rojos, tos, pueden ser algunos de los síntomas, entonces tenemos que tener cuidado. Y los posteriores a estos, pues son la pérdida del olfato o la pérdida del gusto. Entonces, también es importante que acostumbremos a nuestros hijos a que nos digan si la comida les sabe, si huelen o no huelen. Entonces, hacer pruebas con ellos para atender a estos posibles síntomas. Y recordemos que hay personas que son asintomáticas y entonces si tuvimos o contacto con alguna persona es importante el atender a esta situación. Por último, y esta es responsabilidad de padres y de maestros, que somos los adultos responsables dentro de la escuela, informar si se tuvo contacto con alguien con COVID y aislarse, ¿sí? Que fuimos a una cena, que fuimos a algún lugar y alguna de las personas que andaban ahí resultó con COVID, aún y cuando yo considere que no tuve trato con él, que no lo toqué, que no compartimos nada, es importante informar y aislarnos esos 14 días para evitar la propagación y para cuidar a toda la comunidad escolar. ¿Sí? Porque generalmente pues empieza con un contagio, pero pues podemos aumentar los números si no tenemos este cuidado y esta precaución. Y por último, pues, qué es lo que les digo? O sea, ser muy conscientes de que mis acciones pueden ayudar a cuidar al otro o lo pueden poner en riesgo. Entonces, tratar de cuidar todos estos aspectos para que tanto mi hijo regrese seguro como el hijo de la señora que vive al lado, como el hijo de la otra, incluso los docentes, porque aunque hay una vacuna, la vacuna no dice que no nos vamos a infectar. Dice que a lo mejor va a ser en un nivel menor, ¿verdad? Pero no asegura que no te vas a infectar. Entonces debemos de tener cuidado. Y más que nada porque la mayoría de la población adulta ya ha recibido por lo menos una dosis de la vacuna, pero nuestros niños no están vacunados. Y entonces, aún y cuando por ahí se dice que los niños generalmente son portadores o son asintomáticos, pues sí se han registrado casos de niños que se han puesto muy graves por COVID. Entonces, bien importante este aspecto de la corresponsabilidad, de asumir mi papel como papá, como docente, y de asumir esa responsabilidad que tengo con mi hijo y con los hijos de los demás que van a convivir con él cuando vaya a la escuela. Por último, pues muchas gracias. Espero que esta información les sea de utilidad y que los ayude a ir preparando a nuestros niños para lo que es el regreso a clases presencial. Les encargo mucho su asistencia, que dejen su comentario en el video con el nombre del niño y la escuela donde nos están viendo. ¿Sí? Gracias por su atención.